la principal mecanismo de daño de la mecanismo de daño. Acá este cuadro es importante porque es cómo vamos a priorizar. En mayor frecuencia, la aterosclerosis ocurre en las bifurcaciones carotidias, posteriormente la arteria subclavia izquierda en frecuencia, y en menor frecuencia en el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha o la carótida común izquierda. Por lo tanto, vamos a partir abordando las bifurcación carotida y lo que es el stenting carotido. No quise profundizar por cosas del tiempo con respecto a las características clínicas, las manifestaciones clínicas, los métodos de estudio. En general, todos los pacientes que tienen síntomas debido a lesiones de estas arterias deben ser tratados. Y los pacientes asintomáticos, el único grupo que ha sido demostrado con buena evidencia es la estenosis de la bifurcación carotidia de la carótida interna, en el cual un grupo seleccionado de arterias de lesiones asintomáticas son susceptibles de tratamiento con buenos resultados. Te recomiendo este libro que está entre los libros que ofrece el doctor Carlos Vaquero en su página web, que son libros gratuitos. Yo fui autor, el doctor me invitó hace unos años atrás a ser autor de uno de estos capítulos, en el cual la parte de lo que voy a exponer ahora está por escrito y muchos otros temas más relativos a este tema. Partiendo por lesiones de bulbo carotídeo, debo destacar que la cirugía carotida es todavía algo estándar, es el patrón de comparación y es la técnica que tiene mejores resultados. Nosotros realizamos esta técnica de forma rutinaria con chant, utilizamos chant de San, y cerramos la arteriotomía con un parche. Y el objetivo es sacar la placa, entonces se elimina el problema y uno mide los resultados como tasa de infarto cerebral y muerte a los 30 días, que debe ser con los resultados del centro menor del 3% en pacientes asintomáticos y menor del 6% en los pacientes sintomáticos. La protección, como ustedes ven, la protección cerebral es a través de la utilización de estos chant, que lo usamos de rutina, y se saca toda la placa y se fija en sus extremos con puntos de problema 7,0 de manera a evitar que al restituir el flujo se diseque la placa, especialmente en la parte más distal de la carótida interna. Y finalmente cerramos con un parche de protésico de polietileno que, que en el fondo nos permite cerrar esto con una cierta, el parche, perdón, de poliuretano con una cierta amplitud sin producir estenosis. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que son susceptibles de stenting carotido, como ustedes ven en esa placa? Es para pacientes de alto riesgo, en el que se ofrece este tratamiento mínimamente invasivo, que a diferencia de la cirugía no saca la placa, sino la compacta. Y de ahí vamos a ver qué implicancias tiene esto, en especial esta imagen que siempre les tiene que quedar grabado, que es una malla que aplasta la placa y que a través de esa malla se puede generar mismas embolías de trozos de colesterol que van a ir a parar al cerebro. Esto ocurre en todos los territorios que ocupamos STEM, en las extremidades inferiores, en las arterias de los riñones, en las arterias coronarias, pero como el cerebro es más sensible a las embolizaciones, tenemos mayores consecuencias notorias. El stenting carotídeo sigue teniendo su mayor utilidad en los pacientes de alto riesgo, que se define por las lesiones altas o las lesiones bajas, sobre C2 y bajo C5, en aquellos cuellos hostiles, ya sea porque tienen estas lesiones por radioterapia o una astomía, o tiene, digamos, un cuello rígido que no se puede extender, o existe una reestenosis carotidia de una cirugía previa, o existen múltiples lesiones en tándem, o hay una lesión de la cuerda vocal contralateral. Estos son pacientes que está demostrado que tienen mayor riesgo con la reoperación o con la operación primaria en territorio desfavorable. Algún grupo dicen que la oclusión contralateral carotidia tendría beneficio con el stenting carotidio, pero en realidad otros grupos muestran que la cirugía es segura, la endarterectomía en este grupo también.
Y por otro lado, existe un grupo de pacientes de alto riesgo quirúrgico que uno logra identificar, que son pacientes que no toleran el decúbito dorsal, que tienen una mala función cardíaca o pulmonar o hepática, que en el fondo renal, que en el fondo la cirugía va a andar mal o no va a ser posible de realizar porque el paciente no lo tolera por su estado físico. ¿Cuál es la técnica del stenting carotidio? Este es un breve resumen que vamos a ir leyendo brevemente, pero en el fondo consiste en la canulación de la carótida izquierda en este ejemplo, o de la carótida común derecha. Se avanza un catéter, se canula la carótida externa, eso da un soporte para poder subir la vaina. A través de la vaina que se logra subir se realiza la colocación en el paso para abrir un sistema de protección y finalmente realizar en las mínimas veces una predilatación, pero en todos los pacientes colocar un stent y en algunos pacientes también limitado la postdilatación. Eso son breves palabras. Lo principal es realizar la planificación y determinar qué paciente es beneficioso de esta técnica o no. Uno de los grandes problemas es la canulación de la carótida común o el tronco cefálico y por eso debemos seleccionar los pacientes. En el escáner es un muy buen examen para determinar qué pacientes tratar y qué no. Los que deben excluirse son aquellos que tienen este tipo de aortas con trombos o placas calcificadas o que tengan una disposición anatómica desfavorable. Lo ideal es que los vasos salgan de la cúspide del arco mayor del arco aórtico, de la parte de la curvatura mayor, pero en la medida que existe, sobre todo con la edad, esta deformación de los arcos, hace que en determinadas circunstancias el arco clasificado como tipo 3 es un arco muy desfavorable para hacer ese stenting carotido por vía transfemoral, por lo tanto no se puede hacer esa técnica por esa vía y algunos casos de tipo 2 y preferentemente los de tipo 1 en pacientes que tienen un arco no enfermo como los que ustedes ven. El segundo examen que nos permite ayudar a determinar si el paciente es candidato o no es la realización de una ecografía, un dúplex carotidio, para determinar si es que la placa es blanda. La placa blanda, que es la placa ecolúcida, es aquella que tiene material friable que con el paso y con el roce puede embolizar, a diferencia de una placa fibrosa estable que es, eh, que es digamos, más difícil de remover con el contacto de los catéteres y las guías. Entonces, especialmente aquellas lesiones que tienen un trombo asociado, ese tipo de lesiones no deben ser sometidos a stenting carotidia. Por lo tanto, aquí empieza a correr el criterio en el cual existe el deseo de tratar con estas técnicas, que en el fondo son muy motivantes, muy bonitas, pero el juicio del cirujano debe también saber decir que no a determinados casos. ¿Cuáles son? Como vimos, estas condiciones desfavorables del arco, pero también pueden haber condiciones desfavorables en cuanto a la tortuosidad de la carótida común o de la carótida interna, que en el fondo no son pacientes que deben ser tratados o que tienen estos trombos intraluminales, como les mencioné, o una calcificación severa que no se va a expandir con un stent o un signo de la cuerda, que en el fondo es esta estenosis muy severa, que en el fondo determina un flujo filiforme, en el cual no va a ser posible colocar un sistema de protección cerebral. Las lesiones en tándem, cuando son múltiples lesiones en el mismo eje o son lesiones largas, estos pacientes es mejor no operarlos con stenting carotido. Este es el paciente ideal, un arco favorable, una lesión única, un eje derecho y con arteria sana. Esto es lo que no hay que, como un resumen, carótidas comunes tortuosas, placas en las carótidas comunes, carótidas internas con trombos friables, lesiones en tándem superiores, una oclusión de la carótida externa. Son situaciones que uno debe aprender a decir que no.
Y también otros según la evolución y la presentación del paciente. Si tiene accidentes cerebrovasculares muy extensos, ese paciente va a tener una muy mala tolerancia a una embolización, o por más mínima que sea, con el stenting carotídeo. También los pacientes mayores, el estudio CREST demostró que los pacientes mayores tenían pésimos resultados con stenting carotídeo porque además tienen esta mala reserva de encéfalo y además situaciones como contraindicación de los antiagregantes plaquetarios. Es importante considerar que antes de la intervención uno debe premedicar al paciente. El paciente debe estar con aspirina y atorvastatina, como la mayoría de nuestros pacientes con arteriosclerosis. La atorvastatina, especialmente si el paciente es sintomático, debe estar en dosis altas, de 40 a 80 miligramos de atorvastatina o rosuvastatina, también dosis mayores. Y ojalá en lo posible de haber recibido 50, 75 miligramos de clopidogrel por lo menos 5 días previos a la intervención. Y eso es mejor que darle el bolo de carga de 300 miligramos 1 hora antes, porque ya esté estos 5 días con clopidogrel el paciente, darlo antes de la intervención es mejor que después de la intervención. Ahora, ¿cuáles son los preparativos en pabellón? El paciente debe estar despierto. Nosotros le ponemos estos patitos que en el fondo son juguetes de niños que cuando se aprietan dan sonido. Entonces, en la mano contralateral de la carótida que vamos a estar tratando, se le deja este juguete al paciente. Entonces, cada cierto tiempo le pedimos que lo apriete para emitir sonido y saber que el paciente no está haciendo un déficit mientras estamos trabajando. Entonces, hacemos la intervención con el paciente despierto y con el patito en la mano. El anestesista debe estar siempre en pabellón. Estos pacientes, especialmente en los movimientos que tratamos la plata, pueden haber cambios hemodinámicos bruscos. También tener cuidado que todos los cables que habitualmente colocan los anestesistas con la monitorización cardíaca y otros deben estar fuera del rango de visualización, o si no es muy molesto después estar retirándolos y removiendo y es una pérdida de tiempo en pabellón. Los dispositivos deben estar en la mesa, todo debe estar preparado antes de comenzar, debe estar el filtro cargado, preparado, deben estar los balones de- disponibles, el tipo de stent que se calculó por la medición del diámetro de la carótida, todo debe estar en la mesa abierto, no se puede perder tiempo en estar porque este es un proceso bastante dinámico, el paciente está despierto, entonces no podemos estar demorando eternamente la intervención, debe estar todo listo en la mesa preparado. El filtro debe estar cargado, los filtros cada uno tiene sus propias técnicas de preparación, eso hay que estar familiarizado con el tipo de filtro que se ocupa. Obsesión por el flash y las burbujas, que no están nada de burbujas, nada de trombos en las guías, entonces eso debe estar continuamente eliminándose y por eso es muy importante educar a los ayudantes. Educar a los ayudantes que esta es una cirugía que, pese a que uno tenga todo preparado desde el comienzo, es una cirugía que debe hacerse en tiempos y con las pausas necesarias porque no puede ser realizada a la rápida. Debe ser muy bien pensado y observado cada paso. El acceso, ustedes pueden ver el patito está en la mano del paciente, el acceso percutáneo con visión ecográfica, inicialmente una vaina 5 French y esta vaina va a ser para todos los accesos femorales, para todos los tratamientos de los troncos supraórticos en el cual uno quiere hacer un acceso femoral, siempre parte con la vaina 5 French. Inmediatamente para iniciación sistémica. Acá dosis altas de heparina, de mantenerse una CT mayor de 300 y controlarse cada 30 minutos para estar monitorizando, digamos, que esté adecuadamente anticoagulado, porque vamos a estar manipulando arterias que tienen un diámetro reducido y que si no está bien anticoagulado, con toda la manipulación pueden generar eso, trombosis del vaso. Importante hacer una angiografía inicial con el arco aórtico para corroborar los hallazgos que hemos tenido a la vista en el escáner. Entonces debe hacerse una angiografía con un pigtail. Acá todo lo que uno ocupe
son de largos mayores, mayores que los habituales. Entonces el píxel ya debe ser de 100 centímetros, debe ser el único momento en que usamos la inyectora. Todo el resto de las inyecciones que se hacen cuando ya está canulada la carótida son inyecciones manuales, no con las inyectoras. Recuerden que la inyectora cuando da un flujo, si el flujo no es controlado, bajándole la fuerza de la inyección puede producir la misma inyección a disección carótida. Por lo tanto, lo mejor control es hacer las inyecciones manuales. Para abrir el arco se debe hacer una inyección en la posición oblicua anterior izquierda, en la máxima apertura del arco según la configuración, y eso lo podemos planificar según en lo que vemos en el escáner preoperatorio. El siguiente paso es canular la carótida. Aquí hay un paso, digamos, muy importante en el acceso transfemoral, porque esta manipulación es la que ha demostrado que no solamente puede producir un infarto en el territorio de la arteria que se está intentando canular, sino también en el contralateral, porque existe manipulación del arco y de las placas del arco. Entonces, esto, si no se maneja muy bien la técnica, no se selecciona adecuadamente el catéter, puede ser en sí el momento de producir un impacto cerebral. Por lo tanto, tratamos de hacer esto con un tiempo. O sea, si es que el arco es difícil, cuesta la canulación, no darse un plazo, no más de 20 minutos, no ser porfiado en esto. Y si es que no se puede, es mejor detenerse que producir un impacto cerebral. Y esto va a que en el fondo también el lado izquierdo, la carótida común izquierda, es más difícil de canular por la posición. Se ocupan catéteres distintos para el lado derecho, el lado izquierdo, pero en general preferimos el catéter menos traumático, que es el catéter glide o un catéter vertebral, que es el catéter más simple, que se puede ocupar menos traumático. Incluso los neuroradiólogos hacen esta canulación sin una guía adentro, sino movilizando el catéter. Cuando se tiene más experiencia, se puede hacer esto en forma menos traumática. A mí no me gusta mucho eso. Y cada vez que se hace estos intentos y en que se canule, uno le pide al paciente que apriete el patito para estar cerciorado que este no fue el momento de que se produjo una embolización. Después viene la parte de la inyección selectiva. La inyección selectiva se realiza en la carótida común. En la carótida común ustedes ven el catéter está en posición baja y esto permite varias cosas. Uno, corroborar los hallazgos del estudio previo de la ecografía del escáner, define el largo y el grado de estenosis y se realizan dos proyecciones porque permite elegir la mejor proyección. Acá se selecciona el mejor ángulo para ver la bifurcación carotidia abierta. Uno debe ver la carótida externa y la carótida interna. Además de comprender la realización de una inyección para ver los vasos intracranianos, que este es como el referente. El paciente pudo haber tenido embolizaciones previas a la intervención, pero si vamos a hacer un control postoperatorio de la circulación intracraniana, debemos tener una referencia preoperatoria. Esta es la referencia del tiempo cero y después que viene al final de la intervención. Una vez realizada esta inyección de contraste para ver la carótida y la bifurcación, ustedes ven que en esta imagen la carótida está abierta, la bifurcación, está la placa con estenosis de la carótida interna y está la carótida externa. Estos asteriscos señalan el camino que debe seguir la guía. La guía debe seguir un camino de ubicarse en la carótida externa para tener soporte. Se avanza la guía Glide y después se intercambia por una guía Amplax Super Stiff, que lo característica de esta guía que se llama ST1, porque una guía Amplax que tiene 1 centímetro de punta blanda y el resto es rígido. Entonces, al colocar esta guía en la carótida externa, ojalá lo más avanzado posible, tenemos el soporte para subir la vaina. Esa es la técnica adecuada y la que debe utilizarse para evitar, digamos, maniobras que pongan en riesgo, digamos, estar forzando la subida de la vaina y con eso en un momento inadvertidamente golpear la placa de la carótida interna que en este momento no tiene protección.
Entonces debe darse este soporte avanzando la guía hacia la carótida externa, intercambiando la guía Amplats. Y lo segundo es conocer bien la vaina que se va a ocupar, porque la vaina, lo que ustedes ven en la situación de la radioscopía es una visualización del final de la vaina, pero la parte del obturador no se visualiza. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si esta marca, que es la marca del obturador, la parte del dilatador, como es radiolúcida, si no se tiene cuidado, el dilatador puede romper la placa y producir embolización. Por lo tanto, uno debe conocer esta distancia entre el final de la punta del obturador y la marca del comienzo de la vaina radiolúcida, radiopaca, porque esta parte radiolúcida uno debe contemplar que puede producir daño. Entonces, lo que se hace de técnica es que cuando se está cerca, para poder avanzar la vaina cerca de la bifurcación, debe desconectarse del obturador y avanzarse sobre el obturador sin avanzar las dos cosas juntas, de manera de evitar que esta nariz que sale para afuera radiolúcida pueda dañar la placa. La posición final de la vaina debe ser aproximadamente a 4 centímetros de la bifurcación carotídea. Y nuevamente probar que no haya daño neurológico. El siguiente paso importante es la protección, y esto se logra de mejor manera con la utilización del filtro. El filtro de Carotia es un filtro especial diseñado para esto. Hay distintos modelos de distintas marcas que está familiarizado. El solo hecho de pasar el filtro que va montado sobre una guía 014 puede producirse que la placa es blanda, fenómenos de embólico. Esto se llama hits, que en el fondo pueden producir microembolía. Y de procurarse abrir el filtro en una zona recta de la carótida y que esté por 2 centímetros sobre el final de la placa, ¿ya? Eh, no debe, digamos, ponerse muy cerca de la placa porque en el fondo va a interrumpir el proceso de despliegue del stent. Debe ponerse por sobre, pero en este segmento recto y tampoco muy arriba porque el segmento letroso de la carótida está libre de adventicia, entonces es muy fácil producir disecciones y daños en este segmento más alto de la carótida interna. Cada vez que se cruza la área de estenosis y uno está trabajando con la vaina, que ya está en esta posición, debe aspirarse la vaina de manera que genere una especie de flujo reverso con estos cruces de las zonas de plata. Y la otra cosa importante es que debe visualizarse la angiografía, que el filtro esté seleccionado con un adecuado tamaño y esté toda su circunferencia pegada a la pared, adosada. En este momento, entonces, vemos que con el cruce hay aspiración y al terminar de desplegar el filtro hay que hacer que el paciente apriete el patito. Esto es muy importante, que en todo momento no puede perderse de vista. La placa debe estar en el centro del campo y siempre debe estar visualizándose el filtro y la vaina. Si es que pierde uno de vista la vaina, significa que se puso en una posición más baja y significa que se puede caer todo el sistema hacia el arco aórtico, cual es muy peligroso, muy malo. O si se pierde la visión del filtro es porque se sostuvo mal la guía y se migró y puede estar en una posición alta en el segmento petroso, y eso también es muy malo. Entonces, siempre, y por eso es importante que los tiempos deben ser lentos y calmados, de manera que siempre uno tenga esto en visión, no centrar la visión en la placa y en el balón o en el stent, sino tener ayuda, digamos, de los otros participantes, de que estos otros dos elementos estén siempre a la vista. En algunos casos debe hacerse predilatación. En realidad debemos evitar realizar predilatación porque con la predilatación se rompe la placa y se puede migrar material, que el filtro lo captura, pero el filtro captura sobre cierto tamaño de micras de material embólico. Material muy pequeño puede atravesar el filtro, por lo tanto, si no es necesario, si hay suficiente
lumen como para colocar el stent en forma primaria es mejor que predilatar. El stent, ustedes ven ahí los tamaños, los filtros, los balones, perdón, son de 3 a 5 a 4 milímetros, 3,5 a 4 milímetros de diámetro para predilatar. El stent habitualmente es un stent de 8 milímetros, hay distintas conformaciones, el stent debe cubrir desde la carótida interna hasta la carótida común. Hay unas conformaciones que tienen un diámetro menor arriba y mayor abajo, puede no ser necesario, no es algo limitante, y la necesidad de postdilatación también es bastante relativo. En este tipo de intervención es tolerable de que haya un cierto grado de estenosis residual, porque en el fondo uno debe entender que eso es la placa que está compactada por el stent. Si uno busca que el stent quede perfecto y sin estenosis residual, lo único que va a hacer al estar inflando más el stent es que el stent se imbrique en la placa y corre el riesgo de embolización porque va a estar presionando contra la placa y la placa va a quedar protrudiendo dentro del stent. Por lo tanto, hay un cierto grado de estenosis residual que es bien tolerado y no hay problema, y eso es 30%. Y cada uno de estos pasos, la predilatación, la apertura del stent y la postdilatación, deben ir acompañados con una aspiración del puerto lateral de la vaina que está ahí cerca y con la verificación con el patito de que esté sin un déficit causado en este momento. Ahora viene el momento, ya estamos terminados, el stent está abierto y vamos a capturar el filtro. Acá el stent se ve muy poco radiolúcido, hay que pensar que hay stents que son más radiopacos y otros que son menos radiopacos, hay que conocer muy bien el material que uno va a ocupar. Hay que verificar con la angiografía antes de retirarlo que el canastillo del filtro no esté lleno, porque si está lleno, digamos, no lo podemos cerrar porque si no el material va a quedar como un sobrenadante del filtro en la medida que se colapse y eso va a generar embolías múltiples. Entonces, en esos casos que está lleno, uno mete un segundo catéter y ese catéter va a aspirar los contenidos del filtro. Eso lo vamos a ver en la angiografía. Un segundo fenómeno que puede pasar es que el ayudante no estuvo muy despierto y en toda la manipulación de subir el material hacia arriba se movilizó el filtro y ese movimiento del filtro puede generar una disección carotidia y eso se soluciona colocando un stent. Y lo otro que uno puede apreciar es que con toda esta manipulación, previo al retiro o por retiro del filtro, puede haber vasospasmos y eso debemos solucionarlo con aplicación de nitroglicerina por vía directa intraarterial. Entonces lo que se hace es avanzar este catéter. El catéter habitualmente en los sistemas de filtro viene un catéter de retiro del filtro. Pues, por lo tanto, cuando se desempaca esto hay que tener mucho cuidado de no botar este catéter que muchas veces vienen embalados como uno cerca del otro y puede, digamos, si uno lo saca rápido, perderlo. Entonces se captura el filtro y lo más importante es que la captura del filtro no debe ser total, porque si uno trata de que todo el filtro esté metido dentro de la vaina de captura, va a estrujar este material a través de la porosidad del filtro. El filtro tiene porosidad porque de otra manera, si fuera algo cerrado y absolutamente hermético al paso de partículas, tampoco lo sería para el flujo, no habría flujo a través del filtro. Por lo tanto, lo que uno busca con la captura del filtro es cerrarlo, pero no completamente para no protruir este material a través de las celdas. Entonces se retira lentamente y después se verifica si hubo contenido que se atrapó en él. Nuevamente se verifica si hay déficit, ya estamos terminando esta intervención, se realiza la angiografía final, se ve cómo queda el filtro, si tiene estenosis residual, se ve si hay disecciones y se ve la visión intracraniana que debe concordar con la preoperatoria y así decimos que tratamos adecuadamente sin embolización. Se retira la vaina siempre bajo una guía, no se puede llegar y tirar la vaina porque eso puede producir turbulencia y embolización. Y lo importante es realizar un sistema de cierre del acceso femoral porque estos pacientes no se revierten nunca la heparina.
y mandarlo a unidad de recuperación de manejo principalmente hemodinámico, porque hay que pensar que cada vez que se abre el esteno, se manipula la bifurcación carotidia, en el intraoperatorio, esto es distinto a la cirugía abierta. Un balón en la bifurcación carotidia genera bradicardia, hipotensión. Por eso es importante que la anestesista siempre esté presente y obliga que también en el postoperatorio esté el paciente muy atento a los cambios hemodinámicos porque este va a seguir haciendo presión sobre los receptores y puede el paciente requerir apoyo con droga vasoactiva como algo normal en pacientes que tienen estos stents. El paciente debe continuar con terapia antiagregante dual, puede ser desde 6 semanas postoperatoria de clopidogrel como mínimo, la aspirina de forma permanente, también debe quedar con atorvastatina porque está demostrado que eso estabiliza estas áreas, digamos, que ha sido tratado y, como les dije, el manejo de la presión arterial, porque si está muy hipotenso va a producir trombosis, si está muy hipertenso puede producir un síndrome de hiperflujo. Y es importante el diagnóstico y manejo precoz de las complicaciones, especialmente aquellas que son relativas a la embolización de material, y eso hay que tener siempre presente muchos amigos neurocirujanos que manejan mucho mejor las complicaciones intracranianas, si el paciente tiene un déficit intraoperatorio o en el postoperatorio inmediato, no sentirse débiles de pedirles ayuda a solucionar estos problemas. Ellos muchas veces piden ayuda con otro tipo de problemas que pueden tener. Nosotros los ayudamos, nos ayudan con este tipo de desastre para evitar en pos de que el paciente salga bien y evitar un infarto cerebral. Y el seguimiento es muy importante. ¿Cuál es el futuro del stenting carotídeo? Hay dos tipos de preguntas que uno plantea. ¿Cuándo se produce el infarto post-stenting carotídeo? Y la mayoría ocurre en el intraoperatorio. Hay que considerar que hasta un 40% de los infartos cerebrales relacionados a stenting carotídeo ocurren entre el primero y el día 30, hasta el primer mes. Entonces, esto se debe a que el material sigue protrudiendo a través del stent y puede producir embolizaciones posteriores. Entonces, esto es un primer factor a considerar. Y lo segundo son los infartos silentes. La manipulación del arco aórtico especialmente es responsable que en el fondo uno trate un hemisferio y aparezcan puntos blancos de infarto en el otro. Eso es por manipulación del arco. Esto muchas veces son cosas muy sutiles que no tienen representación en el examen físico, pero sí hay trabajos que han mostrado que estas embolizaciones pequeñas producen que un deterioro en el coeficiente intelectual del paciente en sus habilidades, así como más que motora, en sus habilidades, digamos, de inteligencia y de resolución de eh, actividades profesionales en que requieren mucho paso y concentración y también pueden llevar a demencia a largo plazo. Por lo tanto, estas embolizaciones no son algo deseable y muchas veces ocurren aunque parezca que en el escáner la aorta es sana. Respecto al fenómeno de embolización a través del stent, el stent ideal, ustedes ven que muchas veces, y sobre todo con los pacientes de edad, las arterias carótidas son tortuosas, entonces los stents autoexpansibles tienen la capacidad que son muy elásticos, muy dóciles a las curvaturas, se aponen muy bien a las paredes, pero tienen este problema que para lograr esta flexibilidad dejan espacio y en estos espacios donde puede protruir la placa. Entonces las celdas abiertas tienen este inconveniente que son muy utilidad con los pacientes con tortuosidad, pero tienen este problema de Ay, dejar ese es mi estos micro que espacios. acaba de dar vuelta. Y por otro lado, si uno busca eliminar este factor, digamos, de espacio, ocupa stent de celda cerrada. El inconveniente de las celdas cerradas es que se produce un stent muy rígido. Entonces, ese stent rígido no va a tomar fácilmente estas curvaturas y va a deformar la angulación previa de la carótida y eso puede generar hiperplasia intimal o fractura. Por lo tanto, uno pensaría que lo más útil en pacientes sintomáticos es ocupar estos stents de celda cerrada.
de así como la primera evolución para solucionar este problema es hacer una suma de estos dos, tener flexibilidad y capacidad de tener celdas cerradas. Y así como se desarrollaron estos stents que son de micromalla, que en el fondo es una mezcla de un stent abierto, de un stent autoexpansible, de celdas abiertas con un stent de celdas cerradas y con cierta flexibilidad, pero con la impedimento de la protrusión. Este fue un primer paso que estamos viendo lentamente cómo se va instalando en esta técnica. Un segundo paso de protección es la creación de sistemas de flujo reverso. El primero fue una idea del doctor Parodi, en que él creó un sistema de protección a través de vía transfemoral en que se colocaba este catéter que incluía la carótida externa y la carótida común, y esta vaina, digamos, permitía invertir el flujo. Lamentablemente, para poder, es una vaina de gran diámetro y que en el fondo tiene que cruzar por el arco, por lo tanto, en sí ya tiene un riesgo, por lo tanto, no es el sistema ideal. El sistema ideal nació de este trabajo del grupo de Toledo, España, con el doctor Enrique Criado y los cirujanos vasculares de Toledo, que en el fondo desarrollan esta técnica muy simple, que la pueden ustedes buscar, aquí está la referencia, ya lleva más de 20 años, que es barata, que consiste en colocar una vaina en la base del cuello a través de esta incisión en la base del cuello, y se coloca la vaina de trabajo y una vaina en la quitena yugular y se conectan con una conexión de manera a establecer un circuito corto de flujo reverso. O sea, en la medida que se cierra la carótida común y se establece este flujo, la presión que viene de retrógrada, de la carótida interna y carótida externa también, va a hacer que al abrir este sistema de baja resistencia, la sangre se devuelva a la yugular externa, la yugular interna, perdón, y de esta manera se invierte el flujo y se obvia en primer lugar el pasar por el arco aórtico y lo segundo, de cruzar la lesión con un filtro. Por lo tanto, este sistema ya se conoce hace 20 años, es barato de realizar, pero la evolución de esto es una evolución comercial al sistema En-Road, en el cual se coloca inicialmente una vaina en la vena femoral, y habitualmente la contralateral al lado izquierdo, se hace esta incisión en el cuello, se coloca obviamente, la incisión en el cuello permite el acceso a la carótida común, pero la carótida común se aborda con un set de micropunción, se hace una gareta y se coloca esta vaina especial que tiene un tope a 2 centímetros. Entonces, el tope evita que la vaina avance más allá, es una vaina de 8 French que tiene como ciertos requisitos de distancia de la clavícula a la bifurcación que no sea menor de 5 centímetros y de requisitos de diámetro de la carótida común y la carótida interna. Se establece entonces este sistema de flujo, digamos, de conexión de chant que va de la vaina lateral, del puerto lateral de la vaina carótida, de la misma manera hacia la vena femoral con este segmento intermedio que es un filtro que capta las partículas y de esta manera se ocluye en la carótida común, se verifica que no haya déficit neurológico, se establece el mecanismo de Chant y se procede a tratar la bifurcación carotidia de manera convencional. Al final se retira la vaina y se cierra la bolsa de tabaco del punto inicial. Ustedes ven ahí ya con la marca cómo se ve, este es el torniquete de control de la carotida común. Acá ustedes ven el filtro intermedio que va controlando el paso de partículas. Y estos son los dos estudios que validaron la técnica, y así como esta técnica se ha ido implementando en Estados Unidos de una manera exorbitante y va esta curva ya de acceso transfemoral va ya prácticamente en una franca caída y ya el TICAR lo reemplazó completamente. Y eso es porque comparado con el sistema transfemoral,
el riesgo de pacientes sintomáticos de producir un infarto cerebral y muerte cae a la mitad y se acerca mucho a la cirugía abierta. Por lo tanto, en un sistema libre como el de Estados Unidos, en cual ya no hay restricciones del stenting carotídeo para pacientes de alto riesgo desde que está el TICAR, se podría decir que es equivalente a la cirugía abierta en cuanto a los resultados, pero podríamos discutir después al final que esto no es tan así. Y ustedes ven acá los resultados en pacientes asintomáticos, que también hay una caída, pero no significativa en el número. Estas son publicaciones que he hecho en este tema de stenting carotido, que ustedes pueden ver después al revisar la presentación, poder ver y consultarla, digamos, para tener más información. Siguiente tema es la arteria carótida común en su origen. La arteria carótida común digamos, en su origen en el arco aórtico puede ser una lesión aislada o una lesión combinada con la de la bifurcación carotidia. Hay dos maneras de tratarla, ya sea por vía femoral o por vía retrógrada. Acá el acceso cervical, como es la carótida común, el tratamiento va en la otra dirección, hacia el arco aórtico en forma retrógrada, también con una incisión cervical. Nuestra preferencia es realizarlo en forma retrógrada porque hay un control de la embolización hacia distal, no así con el acceso femoral, que favorece el mismo riesgo que tiene la cirugía de stenting carotídeo por acceso femoral con riesgo de embolización. Por lo tanto, el acceso cervical retrógrado permite evitar de mejor manera la embolización distal. La desventaja es que en el fondo hay que hacer una incisión en el cuello, la distancia de trabajo un poco incómoda, hay que hacer un clampeo de la arteria carótida común y si obviamente hay que hacer una incisión en un cuello irradiado o que tiene una ostomía, es un riesgo de infección. Eso sí, como son en general todas las lesiones ostiales en las cuales uno las trata en forma retrógrada, uno debe procurar tener un catéter angiográfico por vía femoral en arco, porque si uno inyecta en forma retrógrada, uno tiene una buena visualización de dónde está el origen de la arteria. Entonces, si uno quiere estén bien posicionados, debe tener acceso ya sea en forma retrógrada y en forma anterógrada a través de una geografía por vía femoral. Lo importante es no sobredimensionar los stents, porque en el fondo la arteria no puede, es el origen de la arteria dentro del tórax, o sea, cualquier lesión en que haya una ruptura o una disección es muy difícil de tratar en forma quirúrgica y se debe preferir siempre en estas lesiones ostiales estén balones pasibles porque son de mayor fuerza radial, son su despliegue más controlado y debe calcularse que debe protruir unos 2 o 3 milímetros en el arco, porque las lesiones ostiales tienen esta característica de tomar el origen de la arteria y protruir con una placa que es más allá de lo que se visualiza habitualmente en la angiografía. Por lo tanto, debe protruir un poco en el arco, unos pocos milímetros, y hacer idealmente un flare, abrir el stent para tener seguridad, digamos, que está tratado el origen. La incisión cervical es pequeña, idealmente incisión longitudinal más que transversa en este caso, porque en el fondo buscamos control proximal y distal en la carótida común, a diferencia de la otra técnica. Acá buscamos proximal y distal. Se coloca una vaina de 8 French corta, se funciona como vimos con un set de micropunción, se coloca esta vaina y se utiliza el puerto lateral para aspirar frecuentemente y en el momento que se establece este circuito se debe ocluir la carótida distal, la carótida proximal con un torniquete, la carótida distal puede ser con un clamp o con un torniquete. Entonces, en el momento que se realiza el tratamiento, se interrumpe transitoriamente la perfusión. El puerto lateral de la vaina permite aspirar cualquier material que pase en forma anterógrada a la cercanía de la vaina. Y ustedes ven ahí cómo se está tratando la lesión y se queda un stent balón expansible. Ustedes ven cómo están stent balón expansible. Idealmente uno debe tener una geografía por el arco para verificar que está en la posición adecuada. Cuando ya se ha tratado esto, se debe hacer no solamente la aspiración por la vaina, sino hacer un flash, porque el material puede embolizar
por los lados de la vaina, entonces uno debe hacer un flash y finalmente cerrar la arteriotomía. O sea, es otro caso de lesiones combinadas de la carótida común y la bifurcación carotídea, que se hace primero la stenting de la carótida común y después se puede hacer una arteriectomía carotídea. Esta es una vía que no estamos muy de acuerdo, que en el fondo la vía anterior, que es similar a la stenting carotídeo, pero ustedes ven que acá el cruce se produce sin un sistema de protección y con el riesgo de embolización distal, por lo tanto, siempre es más seguro la vía retrógrada que la vía anterógrada. Aquí hay una publicación que tenemos en el cual se realizó un tratamiento de una lesión carotidia traumática, que fue por una vaina, luego una cirugía cardíaca, y que tratamos cuando hice un entrenamiento en Cleveland con un stent cubierto. Es importante que los vayan cuando se van a tratar estas lesiones de tronco supraórtico, que es una muy buena alternativa, porque la alternativa de esta solución de estas lesiones carotidas bajas es la cirugía con un acceso bastante difícil. Es mejor el tratamiento endovascular, es más sencillo, que se debe sobredimensionar siempre el Viavan, habitualmente entre un 10 y un 20%, pero no más de un 20%, porque si no produce, este stent muy grande puede producir hiperplasia intimal y debe tener por lo menos unos 2 centímetros por arriba y por abajo del trauma cubierto. Es importante considerar que si el paciente está choqueado, el diámetro de la arteria es menor que el habitual y por lo tanto uno puede colocar un stent menos que el que se requiere y ese paciente puede volver a filtrar cuando esté normotenso. La arteria subclavia izquierda es una arteria muy interesante desde el punto de vista anatómico porque tiene muchas redes colaterales responsables de irrigación de distintos segmentos del cuello y también de la circulación posterior. Como ustedes ven acá, el origen de la arteria vertebral, ustedes saben que la utilidad que tiene esta arteria cuando se hace la endoprótesis torácica y se tenga que cubrir el origen de la arteria subclavia, la mamaria interna, que es la arteria muy solicitada por los cirujanos cardíacos, todo lo el colateral del cuello y obviamente la irrigación hacia la extremidad superior. Ahora, ¿cuáles son las características de estas lesiones? Es que en el fondo puede ser también causado por los mismos elementos noxas que son susceptibles a las arterias del cuello, como la aterosclerosis, los traumatismos, las anomalías congénitas, las arteritis, el opérculo arterial, los aneurismas, etcétera, de los cuales las lesiones ateroscleróticas y las traumáticas son, y algunas congénitas, son susceptibles de tratamiento endovascular. Las arteritis no, la arteritis de Takayasu, por ejemplo, no es buena idea tratarlo en forma endovascular. El opérculo torácico arterial tampoco, porque hay una obstrucción ósea, una compresión ósea que hace que los estén, se fracturen. Entonces, tenemos que ver caso a caso, pero no todas las patologías son susceptibles de tratamiento endovascular. El examen físico es muy rico en esta área porque está el soplo de la estenosis, están los pulsos disminuidos en la extremidad superior, hay una diferencia de presión entre un brazo y otro y además están toda la riqueza de síntomas y signos neurológicos de territorio posterior. Es así como el paciente tiene claudicación intermitente, dolor de reposo, lesiones de la piel según el grado de isquemia en la extremidad superior. Tiene el robo subclavio, que es en el fondo un mecanismo de compensación. Tenemos, recuerden ustedes, la subclavia y la arteria vertebral, que cuando hay una oclusión de la subclavia, estenosis o oclusión total, se invierte el flujo de la arteria vertebral y es parte de la circulación colateral que irriga el brazo. Esto habitualmente, la gran mayoría son asintomáticas, pero este robo subclavio puede ser sintomático y puede manifestarse con síntomas de territorio posterior, especialmente cuando el paciente hace actividad física con el brazo y eso puede incluso producir, si hay enfermedad oclusiva en otro territorio, lo que se llama un drop attack, en el cual mueve el brazo, se perfunde mal el cerebro y puede producir una caída, una lipotimia.
El acceso quirúrgico levemente, las dos maneras de revascularizar la subclavia es uno un bypass proveniente de la carótida subclavia o la interposición o transposición de la carótida o sea, subclavia en la carótida. Esas son las dos técnicas de revascularizar. Brevemente, el bypass carótido subclavio parte con la sección de el haz clavicular del músculo esternoclaviomastoideo, se llega a la grasa preesclerónica que se rechaza. Entonces tenemos el músculo escaleno anterior, el nervio frénico que debe conservarse, se secciona el músculo escaleno anterior suavemente, ustedes ven ahí el nervio frénico conservado, aparece la arteria subclavia, la, la carótida se diseca por el borde medial de la vía, hay que tener cuidado acá, especialmente en el lado izquierdo, con los linfáticos, y se establece este bypass entre la carótida y la subclavia. ¿Cuáles son las características de la arteria subclavia? Es que tiene muchas relaciones, ustedes ven, con músculos, huesos, venas, nervios, linfáticos, tanto hay que conocer la anatomía, lo cual hace que si es que no está familiarizado con esta técnica puede producir daño iatrogénico. La arteria izquierda es más frecuente afectada que el lado derecho. Es una arteria súper frágil que está susceptible a disección o ruptura, por lo tanto la manipulación endovascular debe ser cuidadosa. Nunca sobredimensionar los balones ni los stents. Y también, por otro lado, el otro temor mayor es que se produzcan, si es que la placa tiene tromboembolías al territorio posterior. La mayoría de los accesos para el tratamiento de esto es femoral, también puede ser retrógrado, pero la mayoría es femoral. Y se utilizan balones igual, balones expansibles en las lesiones ostiales, pero si la lesión de las subclavias del tercio medio pueden ser utilizados balones estén autoexpansibles y no balón expansible, porque en el fondo ahí la arteria es más tortuosa, entonces no es bueno ocupar estos balones, estos estén más duros, sino es mejor estos autoexpansibles más blandos y conformables. Avanzar la vaina idealmente a través de la lesión para que no se desplace el stem del balón y el stem también debe protruir hacia el arco y hacer un flare. Esto es muy importante, esta imagen es de una inyección desde la femoral, un acceso femoral, y ustedes ven que esta placa es bastante significativa porque las ramas no están presentes, porque todas las ramas guían su flujo colateral hacia la subclavia izquierda, entonces no aparece. Una vez tratado con el stent, aparece la vertebral, aparece la mamaria y el tronco cervical, entonces esto indica que en el fondo cuando uno trata estas lesiones hay un mecanismo de protección habitual de la circulación posterior por este robo que está siendo no solamente desde el punto de vista, digamos, teórico o visualizado en el dúplex, sino también desde el punto de vista ecográfico. Entonces, esta manipulación no va a producir embolía porque en este momento hay un flujo reverso. Entonces tenemos esta estenosis, se ubica en la angiografía en una posición oblicua anterior izquierda. Para abrir el arco se avanza el balón expansible, se puede necesario realizar una predilatación como la que ven ustedes para después desplegar el stent y finalmente hacer el flare. Esto con la visión anterógrado, el acceso retrógrado es desde un acceso braquial en que se cruza la lesión y se avanza la guía idealmente hacia la aorta ascendente. Acá corremos el mismo peligro de no ver bien el origen de la subclavia izquierda, entonces debe utilizarse una asistencia con un catéter angiográfico por vía femoral y la técnica es similar en cuanto al despliegue del stent balón expansible. Esto también puede utilizarse para tratamientos de oclusiones que se repermeabilizan y se colocan también en balones expansibles, o puede utilizarse técnicas de captura más difíciles de traspasar estas áreas de oclusión en que se puede hacer un tratamiento through and through desde acceso femoral y braquial con cuidado de no hacer mucha fuerza sobre la axila de la arteria que puede dañarse. En casos raros en que haya un compromiso cercano al origen de la vertebral, deben utilizarse
sistemas de protección vertebral que pueden ser filtros o balones que evitan la embolización. Esto es raro utilizar balones o filtros, pero en casos excepcionales se ocupan. Esta es mi experiencia en tratamiento de lesiones subclavias. Este es un artículo último eh, de dos casos de robo de coronario por lesiones en pacientes que están operados de bypass de Lima. Ya queda poco. Las lesiones del tronco brachiocefálico arteria nominada es corta esta arteria y de un mayor diámetro, lo cual presenta una dificultad técnica para el tratamiento endovascular. Además, puede producirse todo tipo de complicaciones, accidente hemisférico a través de la carótida derecha, accidente del territorio posterior a través de la subclavia y la vertebral derecha, o además problemas en la extremidad superior derecha, o sea, todo tipo de complicaciones. Existe una dificultad de visualización porque debe canularse en posición oblicua anterior izquierda, pero para ver la apertura de la bifurcación de la arteria nominada debe hacerse en posición de oblicua anterior derecha. La vía femoral es inestable, puede recurrirse por vía retrógrada, las lesiones son siempre calcificadas a nivel ostial, por lo tanto muchas veces se requiere predilatar, por lo tanto es conveniente cruzar la lesión con la vaina. Mismo lesiones, mismos balones expansibles, este balón expansible pero de mayor diámetro y lo mismo necesidad de protruir. La cirugía es bastante compleja y con mortalidad asociada. La primera cirugía tenía hasta el 22% de mortalidad al endarterectomía transabdominal. Por lo tanto, se recurrió a tratamientos endovasculares como este acceso retrógrado mixto desde la arteria subclavia, pero en mejor lugar desde la arteria carótida común por estos mecanismos de protección que puede utilizarse el mismo sistema en root y utilizarse en ambos sentidos para lesiones en tándem. Esta es una publicación que tengo de una lesión traumática en el tronco brachiocefálico por un proyectil. Finalmente, muy brevemente, nosotros la técnica más fácil de tratar trombosis, embolía de la extremidad superior es el catéter Fogarty, sí es bueno, bonito, barato, pero se están desarrollando técnicas de tromboaspiración que permiten tratar especialmente aquellas embolías que son muy cercanas a la arteria vertebral o que tienen mayor riesgo la cirugía, manipularla cerca de la arteria vertebral, entonces está constituye una muy buena alternativa. Para terminar los mensajes para la casa, que el tratamiento endovascular es una excelente opción para el tronco supraórtico, pero la cirugía sigue siendo, a mi punto de vista, la primera alternativa para la bifurcación carotídea. El cirujano vascular es el profesional más idóneo porque domina las dos técnicas, debe actuarse con juicio y saber qué paciente seleccionar. El stenting carotídeo, como todos los pasos que les demandé, es una intervención demandante y las complicaciones pueden disminuirse, pero no eliminarse todavía. Hay que mantener siempre la calma y decidirse retirar cuando, a tiempo. Por ejemplo, en la manipulación del arco, más de 20 minutos, no, porque ya empieza a aumentar el riesgo de embolización. Por lo tanto, lo primero es no dañar. Y esto por el cual el doctor Fernando Bautista me seleccionó para esta presentación como está una parábola Scott en el cual existe la innovación de técnicas a través del tiempo, como son todo el stenting carotídeo, se llega a un tratamiento estándar que probablemente lo estamos logrando con el TCAR y con el tiempo, digamos, pasan a descrédito porque van otras técnicas y llaman a cirujanos viejos a hablar de su experiencia del pasado. Espero que no sea así, doctor Fernando Bautista. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Paul. Sí, gracias, excelente visión. Sabemos que es un tema tan amplio, pero nos has hecho excelente exposición. Luego, Sí, sí, doctor Bautista, no se le escucha muy bien, se le escucha muy entrecortado, pero nada, agradecerle al doctor Mariné por su excelente presentación y bueno, la verdad que espectacular todos los detalles que nos ha dado para cada tronco supraórtico, para cada vaso, es excelente, son tips que todos los residentes, los cirujanos
jóvenes debemos llevarnos a casa y repasarlos pues para tener esta experiencia ganada con nuestros pacientes, ¿no? A modo de comentario, me parece súper importante eh, aclarar o volver a comentar lo que usted ya dijo, pues que la cirugía abierta sigue siendo el gol estándar Me ha hecho Roche, en territorio carotidio. los doctores, Eh, la no hay visita. todavía un cambio en ese nivel, sigue siendo lo mejor la cirugía abierta. Definitivamente cada vez hay más opciones endovasculares y probablemente en algún momento se llegue a cambiar esto, pues porque hacia ahí va, digamos, la ola, ¿no? Está lo que se busca siempre es llegar a tener la misma o mejor tasa de stroke y mejor tasa de reestenosis carotidia, ¿no? Que es definitivamente el talón de Aquiles en la cirugía endovascular de carótida. Y por eso es que se ha creado, pues, varias técnicas y yo creo que lo mejor va a ser en casos que tengamos que hacer los endovasculares, una combinación de todo, ¿no? El TICAR es lo mejor a nivel de abordaje, aparentemente, y en el caso de los stents, pues los últimos stents o los stents de última generación que son los de doble malla, ¿no? Que combinan flexibilidad con un mejor atrapamiento de la placa y por lo tanto menor posibilidad de embolización y por lo tanto stroke, ¿no? Entonces, y evidentemente esa protección que generamos durante nuestro procedimiento es lo que finalmente va a llegar, va a permitirnos llegar a estos eventos bajos de stroke y estos eventos bajos de tasas de restenosis, ¿no? En los pacientes seleccionados que necesiten cirugía endovascular, como repito, ¿no? Porque no todos van o no todos deberían ir a esto definitivamente. Sí, mira, o sea, el stenting carotídeo tiene un rol importante en los pacientes que tienen un mal resultado con la cirugía abierta conocida. Y eso creo que es indudable y eso lo hacemos. Si que hay una restenosis, es mejor un stenting carotídeo que estar reoperando un paciente de un cuello que en el fondo tiene un riesgo de lesión neurológica conocida, lo mismo un cuello con radioterapia, pero siempre hay casos y casos. O sea, un paciente con radioterapia, uno toca la piel del cuello y si la piel es elástica, puede haber tenido radioterapia, pero se puede operar abierto. También existe este mito de los pacientes con oclusión contralateral si uno opera con un shunt carotídeo, una carótida abierta, no debería tener mayor riesgo que un TICAR que está forzando un flujo reverso. O sea, uno protege con un flujo anterógrado, con un shunt, y con el TICAR le está pidiendo un flujo reverso. Entonces, o sea, ¿cómo va a ser eso mejor que una cirugía abierta? Ahora, ¿por qué yo, en mi opinión, es no abierto el TICAR? Porque primero en pacientes asintomáticos cada vez operamos menos, porque las estatinas están más generalizadas, las placas son estables. En el riesgo de infarto cerebral anual de un paciente asintomático es menor al 0,8%, es muy bajo. Nosotros con la cirugía no podemos ofrecer algo mejor, por lo tanto la cirugía en pacientes asintomáticos por el momento está bastante cuestionado y son pacientes con estenosis preoclusiva o que han progresado rápidamente la estenosis o han tenido infartos silentes, etcétera. Es un grupo seleccionado de pacientes en el cual ya sea la cirugía abierta o el TICAR, en el fondo el TICAR no es mejor que la cirugía abierta para pacientes asintomáticos, pero son los mejores resultados del stenting carotídeo que pueda haber. Ahora, la duda es sobre los pacientes sintomáticos. Si uno tiene un paciente sintomático, especialmente que tiene un infarto cerebral, lo último, esto ha sido un péndulo que se ha ido moviendo a través de la historia de la cirugía carotidia, pero actualmente hemos llegado al consenso de lo que nosotros como cirujanos siempre hemos dicho. Mientras más precoz se opere una isquemia, una zona de umbral de déficit que uno pueda recuperar con la revascularización, mejor para el paciente. Eso costó que los neurólogos lo entendieran, que ellos preferían como que pasara un tiempo, se enfriara el infarto y ahí venir la cirugía. Ahora lo que hacemos es que apenas los mismos neurólogos nos andan buscando para operar estos pacientes con déficit inestable, para que lo operemos al día siguiente o cuanto antes.
Eso me parece algo tremendamente maravilloso, pero lo que está demostrado actualmente que el mejor beneficio en estos pacientes sintomáticos, con infarto en evolución, con un déficit demostrado por una resonancia, es operarlo antes de las 3 semanas. Eso es lo mejor. Por otro lado, aunque sea estudios en TICAR, el TICAR antes de las 3 semanas, los resultados son muy malos. Entonces se crea este dilema que en pacientes sintomáticos, que no puede ofrecerle TICAR, debe hacerlo después de las 3 semanas, que teóricamente es cuando más beneficio tiene revascularizar. Entonces se crea como una especie de vacío en que el TICAR puede ser una alternativa igual que la cirugía, pero no se puede ofrecer igual que la cirugía en el timing de un evento agudo. Entonces, nuevamente, yo vuelvo a decir, la cirugía es la mejor alternativa y en pacientes que están estables, que no tienen placas, digamos, con trombo, que en el fondo uno puede planificar, qué sé yo, un paciente que tiene una restenosis, que tuvo, puede haber tenido un fenómeno químico transitorio, uno puede plantear un stenting carotídeo, pero un paciente con un fenómeno ateroembólico desde una placa, que es un fenómeno de novo y que eso está siendo un fenómeno activo de embolización, ese paciente se tiene que operar abierto. Y Eso, mi humilde opinión, si en sí, Estados sí, Unidos están no, absolutamente corridos para el otro lado. ¿Ah? claro. ¿Y Claro, pero usted prefiere operarlo los 3 primeros días del infarto cerebral o prefiere esperar Sí, 72 horas? cuanto antes, según, a ver, nosotros en general tenemos por rutina que las carótidas se operan a primera hora en la mañana. O sea, si hay una carótida dando vuelta y alguien tiene otra cirugía, la carótida desplaza a lo otro. Entonces, nunca operarlo cuando te llamen y en el fondo es una conversación con el cardiólogo, porque en el fondo hay que ver si es que el paciente es muy coronario para tener un ecocardiograma, algún estudio más, pero sí. Hay pacientes y pacientes. Sí, en la conversación con el neurólogo es fundamental. Nosotros tenemos un grupo de neurólogos que hacen cerebrovascular y tenemos una muy buena relación. Entonces, la buena relación es cuando están estos casos que ellos ven el beneficio de la cirugía, nosotros les tomamos fotos de las placas o les mostramos las placas, ellos ven los resultados y funciona bien esta simbiosis. Funciona mal cuando ya tienen estos pacientes en las consultas con estenosis asintomática y no los envían a operar. Hoy día el neurólogo ya prácticamente no envía pacientes asintomáticos por todos estos estudios que ya son conocidos en cuanto al riesgo en poblaciones de infarto. Entonces, para los pacientes asintomáticos funciona muy bien, para los pacientes asintomáticos no vemos pacientes asintomáticos de parte de los neurólogos. Pero en general el tiempo, más que eso, más que un día, más esperar 3 días, el tiempo es la evolución clínica. Si ellos ven que en el fondo hay una placa blanda, que ellos ven en el escáner que en el fondo hay fenómenos embólicos, que en el fondo aunque haya tenido un déficit y el paciente estabiliza su déficit, pero tiene esta placa de alto riesgo, ellos van más enfocados por las características de la placa que el hecho, digamos, de esperar más días. Y lo presentan cuanto antes. Basta el escáner. no sé si se me escucha bien el audio. Sí, ahora mejor, doctor. Sí. Tú has hablado de una serie de lesiones, bueno, básicamente lo que son lesiones trópicas. Sabemos que en Chile, por ejemplo, tiene prevalencia alta, que es el payaso. Y creo que escuché Mm. hablar de de artritis, ese tipo, digamos, tratamiento trabajar no tiene vida normal. No sé si eso es lo que No, ¿no? nada. No, pésimo, pésimo resultado. Porque, a ver, para tú tener una arteria que tú lo puedas someter a tratamiento endovascular, la arteria tiene que tener una capacidad de tener un remodelamiento positivo. Entonces, en el fondo, el espacio está el lumen está ocupado por una placa, después tú abres un stent y tú ves que en el fondo hay un resultado anatómico, pero el stent no hace desaparecer la placa, lo que lo hace
en el fondo es hacer la placa se hace compacta y la arteria crece en diámetro. Eso se llama remodelamiento positivo. Entonces, existe una elasticidad en la arteria que en el fondo permite colocar un stent, restituir el lumen a costa de que crezca con un espacio de placa compactada por el stent. Y por eso los tratamientos endovasculares generalmente andan muy mal en el paciente que tiene arterias calcificadas, porque tiene una calcificación circunferencial, el stent no va a hacer este fenómeno de remodelamiento. En el Takayasu y los pacientes con arteritis, el fenómeno es otro. Acá hay una arteria engrosadísima en la pared. Entonces no va a tener remodelamiento positivo. Entonces le va a meter mucha fuerza para poder generar un espacio y eso genera hiperplasia intimal y eso genera, digamos, oclusión. Entonces no es una posibilidad de tratamiento endovascular. Y ahí en estos pacientes de Takayasu uno debe demostrar que existe un déficit de irrigación, porque en el fondo también los pacientes se operaban mucho más antes que ahora, porque ahora el tratamiento de inmunosupresión es mucho mejor. Entonces, si uno llega en etapa precoz, puede revertir o mantener la enfermedad. Pero si el paciente ya está teniendo fenómenos isquémicos cerebrales o de extremidades superiores, pero especialmente de perfusión cerebral, lo que corresponde hacer un bypass desde el arco aórtico hacia la bifurcación carotídea, porque realmente son lesiones largas que abarcan desde el origen de la carótida común, pero generalmente respetan la bifurcación carotídea. Entonces, uno hace estos bypasses largos, realmente yo lo he hecho con cirujano cardíaco y abriéndole el tórax, él hace la parte de la antomosis proximal, yo hago la distal y eso es una comunión bastante buena y el mejor resultado. Y generalmente estos pacientes son jóvenes, entonces el rol también de un bypass en cuanto a permeabilidad es mucho mejor que lo que puede tener un stent. Y este mismo concepto también se aplicaría para lesiones fibrodisplásicas. Eh, para displasias carotídeas en general uno no las trata a menos que sean sintomáticas. Generalmente eso va en tratamiento médico. La displasia que uno trata siempre es la de las arterias renales y también se trata la de las arterias ilíacas. Realmente es raro de ver necesidad de tratamiento de la displasia carotídea que existe como tal, que es un factor de riesgo de disección carotídea, pero en sí no es una causa de necesidad de tratamiento, salvo cuando se asocia a tinnitus que es insoportable por ser pulsátil y uno podría hacer una angioplastía de esa displasia. Pero también siempre debe tenerse en cuenta que aunque sea displasia, son estas membranitas, igual pueden embolizar, o sea, también debe hacerse con un filtro para capturarla. Normalmente uno lo hace muy de rutina en el riñón y no ocupa filtro, pero el cerebro se queja mucho más que el riñón. Para el año pasado, en CHH, tuve la posibilidad de un caso de displasia carótida. La revisión que hice de la oportunidad, la tendencia era justamente lo que te decía, lesiones sintomáticas, era digamos, técnicas endovasculares para actualmente se prefiere para hacer lesiones interesantes. Claro, no son. Ay, no te escuché mucho, Fernando. Estoy con el audio mal. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. No, te comentaba, ¿no? De que en una revisión que presenté en el Congreso CBHH Chile sobre un caso, un reporte de caso de fibrodisplasia. No sé si te acuerdas. ¿Ya? Sí, sí, pues Sí. donde Ujú. digamos, se recomendaba a uno en ese tipo de casos lo que son tratamientos por vía endovascular. Cuando son, obviamente, tú lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, pacientes sintomáticos. Sí. Sí, además la cirugía, mala cirugía, porque en el fondo uno como cirugía lo que ofrece para destruir estas membranas es meter dilatadores y los dilatadores
cuando se pasan por la carótida interna, nuevamente hay que pensar que el segmento más alto de carótida interna no tienen todas las capas, la pared no tiene una capa, una arteria frágil, y ese paso dilatador, como está escrito en la técnica, puede producir fístula. Entonces, el tratamiento quirúrgico abierto no está libre de complicaciones. Por eso lo mejor es hacer una simple angioplastia, sin balón, angioplastia de la zona displásica. ¿Alguna otra pregunta más del auditorio, por favor? Espero que haya grabado la sesión porque fui un Sí, poco rápido. sí, sí, no, sí está grabado, está grabado. Este, Polo, muchísimas gracias. Realmente muy agradecido, excelente charla, gracias por los conceptos que nos has dado, creo que va a ser de muchísima ayuda para el paciente, sobre todo, digamos, el mensaje que tú has dado, ¿no? La cirugía en estos territorios, digamos, tiene un papel aún muy importante que, digamos, nos va a permitir resolver, digamos, estos casos, teniendo como una alternativa el uso de lo que son las técnicas experimentales. Yo quiero agradecerte muchísimo por esta presencia aquí. Eh, Ay, mm, Doctora Torres, ¿podría usted silenciar su audio? Para ver Torres. Y bueno, agradeciendo nuevamente, eh, agradeciendo nuevamente, Polo. Encantado. Ok, entonces, de repente pronto nos veremos allá en Washington en el Congreso. Un abrazo, Así es. Polo. Y me comunicas cualquier problema, Sí, sí, Fernando. sí, sí, en este mes, digamos, sí, hacerles partícipes, ¿no? La invitación de CBHH para que por favor participen ustedes, estimados colegas, Eso. con pósters, ¿no? Mucho, Gracias. muchas gracias, Álvaro. Mucho gusto. No, encantado, doctor Marine. Muchísimas gracias a usted por todos sus excelentes datos. Muchísimas gracias, Listo. encantado. Hasta luego. Buenas Hasta noches. Hasta luego, luego. hasta luego, Polo. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, le veremos al doctor Sergio Benítez. Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, excelente plática de polo. Ya me metí ya más avanzadito estaba, pero muy bien, sobre todo la parte de las conclusiones. Ajá, Sí, todo un tema ese de la carótida. Fíjate, hay muchos conceptos que coincidimos, porque aunque no lo creas, es distinta también cómo es la práctica cuando uno pensaría que no debería ser en cada país, ¿eh? En cada país, nosotros eso de la evaluación, de que si el infarto está agudo, qué cosa hay que hacer, primero lo realmente, o sea, lo estudiamos para ver si vale la pena hacerlo endovascular o hacerlo por vía abierta. Nosotros, yo que estoy en un hospital privado, luchamos también porque vienen, a veces le hablan a un neurointervencionista, un cardiólogo intervencionista, y los criterios también, fíjate que son muy variados, ¿no? Muy interesante el tema. Y cuando en realidad la cirugía, yo también creo que opero 10 carótidas y pondré un stent, o más, ¿eh? O 15 carótidas las hago abiertas y un stent. Ahí sí, como bien dijiste, el territorio de la carótida, la cirugía tiene mucha cabida todavía. Pues también con la cuestión de costos. Y eso, por ejemplo, estoy seguro que allá también en Perú tiene mucho que ver, que nosotros aquí también por el costo de una cirugía carotida abierta comparado con el stent es abismal la diferencia, ¿no? tremendo, tremendo. Esto es muy importante, son muy importantes. Eh, bueno, la idea de este curso es exponerle, digamos, a los médicos residentes eh, todos los temas que pueden ser manejados, casos manejados por médicos particulares, haciendo hincapié, digamos, que bien, esto es un gran avance para nosotros, en el sentido de que nos da nuevos métodos, casos, pero no todo es necesariamente termina siendo.
recuerdo mucho término, ¿no? Filia y endofobia, refiriéndose, digamos, a aquellos que son adeptos a lo que es la científicos que no tienen nada que emitir sobre todas estas técnicas, términos medios lo más adecuado. Bueno, creo que puedes compartir tu pantalla. Sí, a ver, vamos a... Caption share. Ahí está, creo que sí, no sé si me escuchan. Sí, 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 doctor Benítez, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, voy a hablarles otra vez un poco del manejo endovascular de aneurismas viscerales. Recuerdo el año pasado revisamos todas las guías. Ahora traigo un poquito más de casos y a lo mejor reafirmar un poco lo que habíamos comentado en la anterior ocasión. Sabemos que los aneurismas viscerales, su incidencia pues es muy baja, del 0,01%, un 2%. Sin embargo, la importancia de esto es que cuando se presenta, tiene un alto riesgo de ruptura, la mortalidad es considerablemente alta. Hay que también hacer mención que anteriormente el origen de estos aneurismas eran principalmente por arteriosclerosis. Sin embargo, ahora o alguna displasia, ahora con las nuevas técnicas de diagnósticos, estas mejoras, pues han aumentado el número de detecciones. Como sabemos, los aneurismas viscerales se van a clasificar en aneurismas verdaderos o falsos aneurismas o pseudoaneurismas. De acuerdo a esta clasificación, la localización para los aneurismas verdaderos, la zona principal va a ser a nivel de la arteria esplénica. En segundo lugar va a ser del tronco celíaco y en tercer lugar de la arteria renal. Yo les decía, a veces me dan ganas de hacer algún estudio, por ejemplo, porque veo la literatura, esto es mucho referencia americana y europea, pero he hablado después de la charla que di justamente el año pasado con varios colegas y efectivamente, no sé, en el caso mío personal, yo tengo mucho más aneurismas renales que aneurismas esplénicos. No sé, ahí en Perú luego a ver si hacemos alguna revisión o algo, o realmente es así como dice la literatura. Para los falsos aneurismas o los pseudoaneurismas, la zona hepática es la predominante, en segundo lugar es la arteria renal y en tercero la gastroduodenal. Generalmente esto sí se viene más asociado a algún tipo de trauma o iatrogenia con algún procedimiento. Para el tratamiento, sabemos que contamos con una serie de dispositivos porque lo que se busca con esto, lo que hay que hacer es hacer una exclusión y en el caso de una ruptura, pues detener la hemorragia, ¿no? Contamos con stents cubiertos, el uso de coils también, ahí podemos utilizar también líquidos de embolización como el FIL, ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre, que es gris, también ahorita se me viene el nombre, líquidos embolizantes, o incluso un caso que siempre comento, que es el diversor de flujo. El principio del todo tratamiento debe de ser, primero, qué es lo que queremos hacer. Hay que ver si es importante o no preservar la circulación posterior al vaso o al segmento afectado, o si hacemos una embolización, si no hay mayor repercusión sobre el órgano blando, el que hagamos una embolización directa y que sacrifiquemos el flujo a nivel distal. Este es el principio fundamental para ver cuál es nuestra mejor alternativa de tratamiento. Como vemos aquí en este diagrama,
la idea principal es preservar el flujo y hay que ver. Si hay un pseudoaneurisma, tenemos la opción de poder utilizar algún tipo de embolización, ya sea con coils, podemos usar balones, o si es un caso de un aneurisma, ver la base de este aneurisma, si está pediculado o tiene una base ancha, si es la forma sacular, para en base a esto decidir cuál es la mejor alternativa de tratamiento. Si ven en los dibujos ahí hay muchas opciones, por ejemplo, en el de la izquierda donde vemos que hay un aneurisma que tiene una base ancha, ahí sí es mejor colocar un stent recubierto en lugar de tratar de embolizar, de llenar el saco neurismático con coils. ¿Por qué? Por el riesgo, principalmente por el riesgo de que vaya a migrar. Hay técnicas en las cuales se puede hacer esta embolización, como vemos en el dibujo de la esquina superior derecha, en la cual vemos que podemos utilizar, por ejemplo, aunque en los aneurismas que la base es medio pediculada o está base ancha, no existe como tal un diámetro para decir, ah, no, sí hay que hacerlo. La literatura varía mucho. Hablan de 2 milímetros, hay otras literaturas que hablan hasta 4 milímetros. Entonces, hay unas técnicas, por ejemplo, que podemos utilizar, inflar un balón y metemos un catéter, guía, un microcatéter entre el balón y la pared de la arteria, entramos dentro del saco y lo rellenamos de coils. De igual forma, como está en la esquina inferior derecha, otra de las técnicas podemos colocar un stent que sea desnudo, un stent de struts abiertos y a través de esos struts, una vez que está colocado el stent, podemos cruzar un catéter, un microcatéter y embolizar el saco neurismático. Hablando propiamente de los aneurismas esplénicos, hay una franca predominancia en los femeninos sobre los varones, generalmente son solitarios, son saculares. Hay que dar tratamiento siempre y cuando mida más de 2.5 centímetros o la paciente se encuentre embarazada o en edad fértil. Y la triada o la presentación clásica del dolor en el cuadrante superior izquierdo más hipotensión nos hablaría de ruptura. Como le dije, buscando y tratando, porque sí he tratado, sí me ha tocado atender a alguno de estos aneurismas esplénicos, pero la casuística que tengo es muy baja, pues hay que ubicar, hay que hacer una angiografía. Aquí vemos en el lado izquierdo la angiotomografía, y al hacer la angiografía hay que hacer una angiografía selectiva para determinar la base del pedículo del aneurisma y ver cuál es nuestra conducta, que sea más rápida, que sea eficaz, si se pueden sacrificar las ramas distales para ver cuál es la mejor alternativa de tratamiento. ¿Qué nos dicen las guías? Como lo mencioné, estas son las últimas guías europeas en las cuales recomiendan que si hay ruptura, inminencia de ruptura, pues la recomendación de la reparación es inmediata, tiene un nivel de evidencia 1A. Sin embargo, si vemos de que se detecta un aneurisma en una mujer en edad fértil y la recomendación es 1 con un nivel de evidencia B. Esto es importante. Y también lo mismo, la observación, si el aneurisma es menor a 3 centímetros, tiene muy baja recomendación, un nivel 2 con un nivel de evidencia C. Hablando propiamente de los aneurismas de la arteria hepática, estos principalmente son en hombres. Aquí los que se encuentran intrahepáticos generalmente van a ser pseudoaneurismas y los extrahepáticos, la gran mayoría van a ser aneurismas verdaderos. Aquí la importancia, como les había mencionado, el riesgo de ruptura es alto y por ende se va a asociar a una mortalidad también considerable que va alrededor del 30%. El tratamiento endovascular es considerado en la actualidad como la primera línea de tratamiento. Según aquí las guías, como les decía, ante la presencia de ruptura es la recomendación 1A, el tener que ir a reparar esa lesión. En casos, la recomendación en pacientes que están sintomáticos, sin importar el tamaño, también la reparación tiene un nivel de evidencia 1A. Y en cambio, en los pacientes que son asintomáticos, que tienen significantes comorbilidades, si el aneurisma mide más de 2 centímetros,
es recomendable repararlo o incluso cuando tiene un crecimiento mayor de 0,5 centímetros por año, pero sin embargo, en base al crecimiento, el nivel de recomendación es grado 1C, mientras que cuando mide más de 2 centímetros es de grado 1A. Aquí les traigo un caso en el cual un pseudoaneurisma que estuvo relacionado a una paciente que se sometió a colecistectomía. Ahí lo vamos a ver, miren cómo está el flujo. La importancia siempre cuando vamos a tratar este tipo de lesiones, hay que hacer angiografías selectivas para determinar qué tan relevante es ese vaso. Por ejemplo, ahí se veía el pseudoaneurisma, pero si ven, la arteria es muy, muy pequeña. No teníamos un stent para, para colocarlo en esa zona de ese tamaño pequeño y decidimos embolizarlo con Onyx, que era el nombre, y ponerle algunos coils, como lo vemos aquí en la imagen. Y al hacer la angiografía de control, vamos a ver que el vaso que aparentemente, bueno, que se sacrificó, no comprometía principalmente el órgano blando, ¿no? Que en este caso fue el hígado. En cuanto a los aneurismas del tronco celíaco, principalmente va a afectar a los hombres. Aquí la gran importancia de estos, que la gran mayoría se van a asociar con otros aneurismas. Hasta el 20% se van a asociar con aneurismas de la aorta abdominal. Tiene un riesgo de ruptura de un 10 al 20% y la mortalidad es del 50%. Entonces, el tratamiento endovascular se recomienda aquí cuando estos aneurismas miden más de 15 milímetros. De acuerdo a las guías, como les decía, cada vez que hay ruptura, el nivel de evidencia es 1A. Recomiendan en el caso de que el aneurisma no está roto, pero el paciente tiene las comorbilidades, tiene un riesgo operativo aceptable, el tratarlo, el nivel de evidencia es 1B. Y si el aneurisma mide aquí en este caso más de 2 centímetros, y se ha demostrado que incrementa el tamaño, se asocia con síntomas y que tiene un riesgo de ruptura y que el paciente se pueda someter a la cirugía, el nivel de evidencia es 1, pero pero la calidad de la evidencia es a nivel C. Para los aneurismas renales, la incidencia es una incidencia baja, se presenta igual tanto en hombres como en mujeres, generalmente van a ser unilaterales, va a estar muy asociado a veces con fibrodisplasia muscular o enfermedades del tejido conectivo o en arteriosclerosis también. La gran mayoría, afortunadamente, de estos aneurismas se presentan fuera del parénquima. Entonces, la gran mayoría también van a ser asintomáticos, difícilmente se van a asociar con hipertensión renovascular o van a presentar datos de dolor o hematuria. De acuerdo a los niveles de evidencia, en pacientes dice que pacientes que tienen un aneurisma renal mayor a 3 centímetros y que tiene un riesgo operatorio bajo, mide más de 3 centímetros, recomiendan hacer la intervención. Sin embargo, el nivel de evidencia es 2C, es un nivel bajo, es controversial. En cambio, pacientes con ruptura o pacientes que más bien que se asocian igual con riesgo, un alto riesgo de ruptura o están con embarazo, con edad fértil, y también el nivel de evidencia es nivel 2B. Le voy a presentar unos casos. Es una paciente de 63 años, hipertensa, que en la tomografía, y vamos a ver, tiene un aneurisma de la arteria renal. Como les decía, generalmente se hace el diagnóstico es por una detección con un ultrasonido, confirmamos el diagnóstico con la tomografía, mas sin embargo, crucial va a ser la angiografía que nosotros hagamos previa al tratamiento. Aquí vemos generalmente este tipo de aneurismas, parece que fuera todo el aneurisma una base, que tiene una base muy ancha y que de ahí salgan 3 ramas. Por eso es importante hacer todas las proyecciones para saber exactamente cuál es, incluso de forma selectiva, si se pudiera, en cada una de esas ramas,
hacer la angiografía para ver el órgano blando, el grado de, de flujo sanguíneo. Aquí en este caso ya pusimos un stent y a través de ese stent vamos a empezar a liberar los coils, los vamos a llenar de coils. Y ahí vemos el estudio de complementario. Vemos que efectivamente queda perfectamente excluido el aneurisma. Este es otro caso. Donde vemos que igual hacemos la angiografía selectiva, vemos que aquí este aneurisma sí tiene una base muy ancha, igual aquí sí se alcanza a ver el stent que hemos puesto en espiral de celdas abiertas y a través de él estamos colocando, rellenando el saco. Esta es otra paciente de 70 años de edad, hipertensa también, con dolor abdominal y historia de infecciones de vías urinarias de repetición. También, como les decía, otro aneurisma renal. Hacemos la angiotomografía para tomar bien las mediciones, descartar que no haya algún aneurisma concomitante, ver dónde se localiza, si está dentro del parénquima o no. Aquí parece que está más hacia la zona del polo superior, pero como les decía, siempre hay que confirmar, siempre hay que hacer la angiografía selectiva que confirme el diagnóstico para poder observarlo bien y determinar cuál es la mejor opción de tratamiento. Este caso también lo rellenamos, vimos que teníamos cabida directa en el saco aneurismático y lo llenamos de coils. Este resultado. Este es otro caso. A este caso es del que les comentaba, que también se los presenté en la plática pasada. Es una femenina de 68 años de edad que ya le habían extirpado un riñón por carcinoma uroterial, el riñón izquierdo, y en un estudio de imagen en el riñón derecho se le encuentra un aneurisma de la arteria renal, justo en esta zona que parece una bifurcación, justo está ahí a nivel de la bifurcación. Este caso, antes de tomar la decisión de qué hacer por la zona, yo lo pensaba hacer de manera abierta, debido a que era paciente monorrena, 68 años y demás. Ya saben, los europeos me aconsejaban mucho, no, sí se puede embolizar, sí puedes hacer. Eh, Me convencieron mucho para poner un stent diversor de flujo, y ahí fue realmente donde vi la importancia de hacer la angiografía selectiva. Si vemos en la imagen de la derecha, en la primera, pareciera que la rama dominante es la que va hacia la parte de abajo del riñón, hacia el polo inferior, si lo vemos aquí en la imagen. Sin embargo, al hacer la angiografía selectiva, van a ver en la foto esta que está abajo hacia la derecha, nos metimos hacia esa rama inferior y al hacer la angiografía vemos que solo tenía esas ramitas y era muy localizado hacia el polo inferior, y más bien era la rama que iba hacia arriba la que predominaba el flujo del órgano. Por tal motivo decidimos colocar un stent diversor de flujo, un FRED, que se utiliza, ustedes saben, se utiliza esto en aneurismas cerebrales generalmente. Fue un FRED de 5 por 26 por 19. Ahí se está liberando el stent. Y vemos cómo la angiografía de control, vemos que está perfectamente localizado, sin obstrucción del flujo a nivel distal, y aparentemente uno dirá, bueno, y al colocar ese stent no has excluido el aneurisma. Sin embargo, este es el principio de los stent diversores de flujo. Lo único que hacen es predomina el flujo sanguíneo
hacia la zona principal, que en este caso es el polo superior, y despresurice el aneurisma. Y les puedo contar, este caso lo he operado ya lleva 7 años, y en 7 años y el aneurisma no ha crecido. Aquí van a ver el estudio de control y vemos que sigue teniendo el aneurisma, pero no tiene ningún dato de crecimiento ni inminencia de ruptura y la función renal conservada de la paciente. Hablando un poco de la literatura, encontré este artículo del CIRSE, de la Sociedad Europea de Cardiología y Radiología Intervencionista, donde igual ellos comentan, bueno, casi no se ve ahí en el cuadro superior, que la principal casuística, los aneurismas esplénicos ocupan el 70% de su casuística, luego siguen los aneurismas hepáticos y en segundo lugar los renales. Y de toda la revisión ellos resaltan que ahora el uso de stents recubiertos tiene un éxito técnico cercano al 100%, con un índice de éxito posterior entre 80 y el 100%, y también ya empiezan a hablar de los diversores estos de flujo con un éxito técnico del 98% y con una permeabilidad primaria cercana al 90%, con bajo riesgo de trombosis y demás. Entonces, a manera de resumen, los aneurismas verdaderos, todos aquellos que sean sintomáticos, se recomiendan tratarlos, mujeres en edad reproductiva, pacientes que se van a someter a un trasplante hepático, que tengan un crecimiento, como lo vimos, a mayor a 0.5 centímetros al año, aunque esto es controversial, y todos los aneurismas hepáticos, esplénicos y renales que miden más de 2 centímetros, es recomendable manejarlos, y los pseudoaneurismas todos, siendo la terapia endovascular la primera línea de tratamiento. Como conclusiones, pues como hemos visto, la embolización con COIS, la colocación de stent recubiertos van a ser las principales formas, las más comunes, formas de tratar estos aneurismas viscerales. El uso de stent recubiertos tiene la finalidad de excluir el aneurisma, preservando siempre la irrigación a nivel distal. Sin embargo, hay limitaciones como la tortuosidad del vaso y el diámetro. El diámetro, como les decía, ese pseudoaneurisma que vi hepático no tenía un stent tan pequeño. La literatura dice que utilizan los coronarios, el Symbiote, que en vasos menores a 5 milímetros, muy pequeño, y hay que hacer bien la angiografía selectiva, y en la actualidad los stent diversores de flujo también pueden utilizarse, pero también hay que considerar esto, que son más rígidos que los stents recubiertos o coronarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por esta experiencia que nos has contado. Sobre todo de un tema, digamos, relativamente como otras un poco, de igual manera son bastante. Casi no te escucho muy claro, hermano. Tengo problemas. ¿Me escuchas ahora? ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. Sí, perfecto. Le mencionaba bueno, en primer lugar agradecerte por la excelente charla, muy impresionante tu casuística, la forma como has tratado estos tipos de diferentes de aneurismas. Y como mencionamos al principio, de repente los aneurismas viscerales, digamos, es un tema que donde sí la cirugía endovascular, podríamos considerar que tiene pues un papel sumamente importante, ¿no? Y otra cosa que también es interesante de lo que tú acabas de mencionar es lo importante es seguir las indicaciones, ¿no? Esta guía que has presentado del SBS es muy importante tenerla en cuenta porque la indicación, no todos los aneurismas que se presentan pueden ser, tienen que ser manejados de esta forma, sino simplemente observándolos dependiendo, digamos, del grupo de pacientes en los cuales, digamos, se presenta, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has hecho hincapié de las mujeres en edad fértil y lo que desean gestar, ¿no? Me olvidé y quiero pedir mis disculpas, Sergio, por presentarte al doctor Álvaro Gilardi, que está colaborando con nosotros en la moderación. Álvaro, de repente alguna... Sí, sí, Ujú. encantado, doctor Benítez. Gracias, doctor Bautista. Y gracias, doctor Benítez, por su charla. Sí, yo me quedé con uno de los primeros comentarios que dio acerca de los aneurismas viscerales. Me pasa exactamente lo mismo en mi práctica. Veo muchos más aneurismas renales que esplénicos,
a pesar de que la literatura menciona que es 10 veces más los esplénicos que los renales. No lo veo así yo en mi práctica. Son mucho más los renales. Por supuesto que son renales generalmente pequeños y los renales quirúrgicos no son tantos, pero ahí va mi segundo comentario, ¿no? Ese cambio de corte quirúrgico de 2 a 3 centímetros que se ha hecho en la última guía de la SBS, eh, tiene evidencia relativamente baja, ¿no? No es una evidencia tan robusta para hacer ese cambio de 2 a 3 centímetros. Y es por esto que en este artículo, bueno, realmente estas recomendaciones que saca el CIRSE el año pasado, habla de evaluar paciente por paciente, anatomía del paciente, anatomía del aneurisma para realmente decidir si es que es un caso quirúrgico o no, ¿no? No quedarnos nada más con el diámetro, eh, porque claro, estos aneurismas creo que no son tan estudiados, no hay parámetros o puntos de corte tan fijos. Entonces es mejor evaluar paciente por paciente, ¿no? O cómo le parece a usted? Sí, completamente de acuerdo. O sea, aquí hay como yo creo que prácticamente en toda nuestra práctica debe ser así. Y eso es algo que a mí que me gusta de la especialidad que tenemos, ¿no? Porque imagínate que todos los casos fueran iguales y todo, mejor entreno a un monito y ya que se lo opere. Pero sí, siempre hay que individualizarlo, efectivamente, eh, sí hay que dejar muy en claro esto, justamente por eso la recomendación de de 2 a 3 centímetros, como que tampoco hay mucho cambio, mucha variedad, pero ese es el comportamiento y como bien dices, no hay una casuística contra qué compararlo. Lo que me sorprende cómo ya se empieza a hacer, yo creo que el comportamiento tan noble de este tipo de aneurismas, en ciertos casos, hay que estudiarlos bien porque cuando hay ruptura, la mortalidad se incrementa considerablemente, entonces tampoco puede preservarse. Uno quisiera así como los aneurismas ilíacos, ¿no? No, ya sabes, mide más de 2, mejor hay que operarlos y de una vez por el riesgo de ruptura, pero yo creo que para allá va la tendencia, hay que seguir haciendo más estudios, el uso de estos stents diversores de flujo los consideran controversiales, lo mismo la forma de tratamiento, pero yo creo que sí, la terapia endovascular te brinda mucho eso, aparte por la evolución del paciente posoperado, entonces todo eso creo que sí, sin duda hay que individualizarlo y considerar bien, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las ventajas de operar un paciente, sin importar tanto el diámetro, ¿no? La zona donde está. Ya viste, eso también es, porque muchas veces, por ejemplo, en los esplénicos que yo veo también de la literatura más, me llama la atención que todos los esplénicos se me hacen muy como que sencillos para las fotos que ves en los papers, son así de, pues mira, son de base ancha o base pequeña y están muy sencillos para tratarlos, ¿no? Y a lo mejor es eso, yo creo que se cae mucho en el exceso de sobretratamientos y que realmente estos aneurismas a lo mejor no se debieron de haber operado. No lo sé, se conoce muy poco, la verdad. De acuerdo, sí, sí, pues falta literatura, faltan datos y mientras tanto hay que tomar, hay que individualizar cada caso y preguntar a las personas como usted que tengan más casuística para que en base a la experiencia, este es un tema creo que todavía la experiencia es muy importante porque cada caso puede tratarse de una manera diferente, ¿no? Ahí ha presentado un montón de técnicas, todas válidas para los diferentes lechos vasculares, ¿no? Claro. Coil, Onyx, diversor de flujo, este encubierto. Hay un montón de técnicas, Sí. muchísimas técnicas y otras más que mediante las cuales podemos tratar y sacar adelante estos casos. Hay que conocerlas todas, pero también hay que saber, pues, cuándo hacerlo, ¿no? Claro. Otro autista, disculpe, está en silencio. Un poquito escapándome del tema, Sergio. ¿Has tenido aneurismas renales muy pegados al parénquima en que has tenido que hacer este autotrasplante
hacer cirugía de banco, hacer reconstrucción de lo que sería el hilio del riñón. Mira, o sea, son casos anecdóticos, ¿eh? Yo creo que, o sea, se me vienen a la mente dos y me acuerdo, de hecho, uno de ellos con los nefrólogos, más bien que era con el cirujano, los urólogos, perdón, el cirujano de urología era el que estaba tratándolo y fue cuando me llamó, que qué hay que hacer, de que si, más que nada fue, verdad, eso, ambos casos han sido para ver si había opción para hacer terapia endovascular y ahí sí no porque fíjate, justo ha sido ya muy cerca del parénquima y en una arteria bifurcada, o sea, donde el queso que tiene la bifurcación muy corta y también luego hay arterias que tienen la raíz muy cortas, que ahí donde dices, uy, lo endovascular, no siempre te queda, y esos fueron resueltos quirúrgicos, o sea, y sí, se tuvo que hacer autotransplante y todo, y reimplantación en eso sí que me acuerdo, pero no así que haya visto mucho, no, generalmente la gran mayoría me ha tocado y como también la literatura lo reporta, tienen buen diámetro, buena longitud de arteria renal para tratarlo. Aquí también un poco controversial podría ser, ¿sabes qué? Lo de la fibrodisplasia. Hay gente que sí les gusta poner, cuando hay fibrodisplasia, sí les gusta poner stents, pero sabemos que la recomendación es únicamente utilizar lo de como angioplastía, ¿no? Incluso con balones con droga también hay reportes, pero hay gente que sí le gusta poner stent y dicen que le va bien. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta más del auditorio. Buenas noches, Wilmer, ¿cómo estás? ¿qué tal? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, después de tiempo ¿Qué conversar tal, Wilber? nuevamente ¿Qué tal? contigo. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Gusto escucharte. Interesante, el tema de los aneurismas viscerales en relación básicamente a los aneurismas de arteria renal. Eh, yo tengo parte de la experiencia con respecto a, como también incluyo dentro de mi actividad el trasplante renal. Generalmente tenemos casos con hallazgos incidentales donde tenemos pues la presencia de aneurismas y la mayor cantidad de estos aneurismas generalmente son saculares, en los cuales pues ya tú has mencionado el tipo de tratamiento. También existen los fusiformes que también pues se pueden tratar. Pero caso aparte y de repente llevaría a una discusión, no sé si alguien más con la experiencia necesaria. El tema básicamente lo que había mencionado el doctor Bautista con respecto a los aneurismas tipo 3 que son ya pues aneurismas bien distales, ¿no? Y como que tienen un gran compromiso de las ramas de sus bifurcaciones de todo el parénquima. Generalmente abarcan pues los 2/3 superiores, y el tema, sí, pues en caso de que no se pueda tratar endovascularmente, puede pues hacerse pues una cirugía o una nefrectomía en banca o una plastía in situ o un tema ya para hacer un autotrasplante que se había mencionado. Es cierto, existe poca literatura con respecto a esto, pero sí se menciona como una oportunidad, sobre todo en este tipo de pacientes, sobre todo, mira, en pacientes que tienen edad fértil. O sea, es cierto esto de las guías en las cuales pacientes que tú tienes un hallazgo incidental de aneurisma en el tercio distal y quieren salir gestando, y esto es un problema para ellas, ¿no? Que hay que solucionarlo. Y con el riesgo de que si vas al tema endovascular puedes producir una complicación que me hubiera gustado también escuchar qué tipo de complicación endovascular podrías tener en el caso de este tipo de tratamiento de este tipo de aneurisma, ¿no? Porque si hay una trombosis, imagínate, estás perdiendo la función renal y tendrías que ir a una nefrectomía, ¿no? Entonces, valorar eso frente a un autotrasplante en una persona de edad fértil que sea, digamos, joven, ¿no? Entonces, ofrecerle estas alternativas que pudieran comprometer la función renal
e incluso hasta perder el injerto, ¿no? No sé qué te parece ese comentario. Gracias, Sergio. Sí, sin duda, eh, ahí es la gran controversia, ¿no? Que hay, como tú bien lo dices, o sea, si el riesgo de complicaciones como trombosis, si en realidad de los stents, si están bien indicados, si no están sobredimensionados, todos los cuidados que hay que tener, endovasculares, pues es bajo, pero sí es un 2%. E inclusive en las guías, mira, yo hubiera puesto en la otra plática que di, en la otra charla que di, las recomendaciones del manejo posteriores al, a la implantación de un stent. Mencionan que el uso de antiagregantes o dar anticoagulación tiene un nivel de evidencia 2C, o sea, es un nivel bajo, no es una recomendación primaria cuando normalmente uno lo hace a lo mejor y para tranquilizar nuestras coronarias, ¿no? Entonces, sí, sin duda, esa es la literatura, o sea, hay muy poca información de esto. Lo que tú dices es muy válido, va a depender mucho, yo creo, como lo hablamos, a fin de cuentas, la conclusión final es individualizar bien cada paciente y si vemos que es una paciente joven, si vemos que el aneurisma, qué tanta repercusión va a tener, porque puede tener el aneurisma, aunque está ahí cercano al parénquima, pero si la función renal, si todo está conservada, si no tiene algún otro tipo de patología asociada, incluso se podría mantener, porque no necesariamente en la historia natural de los aneurismas, salvo las medidas, ¿no? Ahí sí, por eso lo de la medida mayor a 3 centímetros para tratarlo, porque si es un aneurisma pequeño, generalmente esos que están ubicados ya muy cercanos al parénquima en la biotrifurcación, ya cercanos, son pequeños, son aneurismas pequeños, entonces el tratarlo, el someterlo a una cirugía y no se sabe, ¿no? La historia natural, qué cosa es lo que vaya a pasar, o sea, hay muy poco documentado con esto. Igual, a veces yo digo, no solamente hablando, por ejemplo, creo que vemos más problemas en vena ilíaca, en chicas que se les ha puesto algún stent, May Turner y todo, y el embarazo, o sea, no necesariamente va a tener que alguna complicación con el embarazo, ¿no? Eso es lo sorprendente y hay tampoco lo descrito, porque a pesar de que te dicen, no, sí lo puedes poner y no pasa nada, ¿no? Hay también literatura donde se ha pasado, o sea, es muy, muy, muy controversial. Así es, hay todavía, digamos, to- todavía creo que por la cantidad de casos que comparativamente con otras localizaciones, eh, digamos, la experiencia no es tan amplia, ¿no? Y para sacar conclusiones, pero igual como se ha mencionado, mucho tiene que ver también el criterio del médico y la evaluación específica del paciente, ¿no? No sé, Álvaro, algún comentario más, algún comentario final. No, no, la verdad que nada más agradecerles por estos comentarios y por esta plática que realmente enriquece a todos nosotros para ayudar finalmente a nuestros pacientes, ¿no? Para saber, para mejorar nuestro tratamiento, mejorar nuestro manejo y aprender cada día más, ¿no? Que es lo que siempre tenemos que hacer. Le agradezco, doctor Bautista, doctor Benítez, por, por esta gran charla. No, gracias, Sergio. Un abrazo. De igual manera, Fernando, Eh, sí, agradecerles a ambos y a los del panel, tomarnos un pisco para celebrar el segundo lugar, que la crema, ahí vamos, ya ganó River, entonces ya estamos a un paso. por lo menos a la sudamericana. No, pero vamos a los, Exacto, pero vamos a ir a los, todavía está no, vamos a ir a los octavos, te lo aseguro. eso, muy bien. Muy bien, Saludos a todos, Sergio, un abrazo, cuídate mucho. que estén muy Ah, bien, hasta luego. hasta luego, gracias, Hasta gracias, Nos Álvaro. luego. vemos, Sergio. Un abrazo. Gracias, Will, gracias, Wilmer. Hasta luego. Y Hasta luego, doctor. hasta la próxima semana, estimados colegas, que continuamos con el curso de charlas que también están muy interesantes. Buenas noches y que tengan ustedes